Cedo la palabra a la que será su moderadora, Montserrat Pérez. Ella es jefa del Servicio de Farmacia del Hospital Fundación Alcorcón en Madrid. No sin antes recordarles, eso sí, que esta mesa también podrá seguirse a través de nuestro canal de LinkedIn. Buenos días. Muchas gracias a todos. Ante todo, quiero agradecer al comité organizador del 10º encuentro de redacción médica, a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y a Redacción Médica en sí misma por haberme invitado a moderar esta mesa, que es la última mesa de la jornada de este año 2024. No solamente porque me hayan invitado a mí a moderar la mesa, sino también por haber incluido en el programa un tema que realmente pues, es de gran interés para los farmacéuticos de hospital. Es algo que forma parte de nuestro día a día y algo que realmente tenemos aquí un reto. Una de las mesas de ayer eran todo hombres, aquí somos todos mujeres, y tenemos un verdadero reto que es el aportar soluciones para, no voy a decir reducir, los desabastecimientos o los problemas de suministro, porque eso realmente pues, va a ser también reducir sí, no eliminar no, pero por lo menos minimizar el impacto que pueden tener sobre los pacientes. Por otra parte, aunque nuestra mesa, el título es el problema de los desabastecimientos, ¿qué soluciones podemos adoptar? Yo creo que tenemos que ir desterrando la palabra el problema, y más después de la sesión que hemos tenido anteriormente, donde ahí verdaderamente había problemas de acceso a los medicamentos, sino que tenemos que cambiarlo pues, por un escenario diferente, una situación con la que tenemos que trabajar y vivir, y verlo de una manera positiva en el sentido de que, bueno, pues afortunadamente tenemos acceso a los medicamentos en un país como el nuestro, y lo que tenemos que conseguir es que estas situaciones, estos escenarios, esta cronificación a veces de escasez de algunos medicamentos, pues sea lo menor posible o por lo menos no tenga un impacto en la salud de nuestros pacientes. Y para ello, pues contamos, como no puede ser de otra manera, con distintos profesionales en distintos ámbitos, pero todos relacionados con la cadena de suministros de medicamentos. Por una parte, contamos, voy a ir presentando a los ponentes, magníficos ponentes que nos van a dar su visión. En primer lugar, Esther Cobo García. Esther Cobo García es farmacéutica, jefa de área de control de medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y ella pues los voy a presentar al principio, luego ya cada uno va haciendo sus presentaciones. Ella nos va a dar la visión de la administración, de las causas y las acciones que se están llevando a cabo para minimizar esta situación. En segundo lugar, contamos con Lucía, muchas gracias, Lucía Fuster Sanjurjo. Ella es farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria y actualmente desarrolla su actividad en el Servicio de Prestación Farmacéutica Hospitalaria e Inspección Farmacéutica de la Gerencia Regional de Salud de Castilla-León. Muchas gracias. Ella nos va a dar la visión de qué actuaciones se están llevando a cabo desde las comunidades autónomas y en concreto de la comunidad en la que nos encontramos. A continuación, Carmen Palomar Fernández. Carmen Palomar Fernández es nuestra representante como farmacéuticos de hospital, también que desarrolla ahora su actividad en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Realmente, pues contigo, Carmen, nos vamos a sentir muy identificados porque forma parte también, como hemos comentado, de nuestro día a día. Y como no puede ser de otra manera, pues al final hemos contado y nos parece, lógicamente, no podía faltar la industria farmacéutica en un tema de este interés. Para ello contamos con María José Sambola López, también es farmacéutica, directora de calidad de Bayer, y nos va a dar pues, su visión desde la industria farmacéutica y todos los esfuerzos y acciones que se llevan a cabo para entre todos minimizar esta situación. Y ya nada más, agradecer, que no lo he comentado, a los patrocinadores de la jornada, por supuesto que sin ellos no estaríamos aquí, Bayer, Gilead y Merck Down, que son compañías farmacéuticas que siempre han apostado por la formación de los farmacéuticos de hospital. Y nada más, espero que os guste. Primero tenemos una breve presentación y luego yo creo que es un tema que van a surgir preguntas interesantes. Cuando quieras, Esther. Vale. Vale, ya se ve. Vale, pues muchísimas gracias a la SED y a Redacción Médica por invitar a la agencia a estar en esta mesa que nos preocupa a todos.
¿Por qué estamos aquí? Bueno, esto es la información que teníamos ayer por la noche en la página web de la agencia, en la del Centro de Información de Medicamentos Autorizados, y ayer por la noche teníamos 834 presentaciones farmacéuticas en problema de suministro. ¿Vale? Hemos mencionado en la mesa desabastecimiento. Desabastecimiento nosotros entendemos que es stock cero. Y eso ya son situaciones muy críticas. Lo normal es que haya pues, un problema de suministro o una escasez de medicamentos, que es de lo que se habla ahora a nivel europeo, desde que se publicó hace 2 años una nueva normativa europea a nivel de la EMA. ¿Vale? Nos cambiaron el término problema de suministro por escasez, pero es lo mismo. Es una cuestión semántica. ¿Qué es la escasez de medicamentos? Pues cuando una situación en la que el suministro del medicamento es inferior a la demanda a nivel nacional. Nosotros tenemos en cuenta que no haya o que falte medicamento en todas las comunidades autónomas de España. Y no es lo mismo que falte un genérico que el paciente no lo va a notar porque le van a dar otro en su farmacia, a que falte, por ejemplo, un medicamento hospitalario, el cisplatino, y tengamos que traer medicamento extranjero para sustituirlo y darle el tratamiento que necesita el paciente. ¿Vale? Por eso nosotros graduamos el impacto existencial del problema de suministro de nulo a mayor. Entonces, lo que tenemos es que en estos momentos tendríamos 800 presentaciones en problema de suministro de 32.900 autorizadas. Eso supone que más del 95% de los medicamentos que tenemos ahora en el mercado no tienen ningún problema de suministro. Y lo que es más importante es que los que tienen el problema de suministro de un impacto mayor, que suelen coincidir con los de medicamentos hospitalarios, serían un 0,33% de los que tenemos autorizados. Y lo que analizamos también es a qué tipo de medicamentos afecta o impacta los problemas de suministro. Pues desafortunadamente, aunque el número de notificaciones de problemas de suministro que tenemos, las de medicamentos hospitalarios, no son los más numerosas, cuando sí que vemos el porcentaje de medicamentos autorizados, de medicamentos hospitalarios autorizados que sufren problemas de suministro, pues sí que es la categoría que más sufre estos problemas de suministro y que además mayor impacta en los tratamientos de los pacientes. ¿Esto qué supone? Pues una repercusión en las alternativas. Si falta un medicamento, pues aunque tenga alternativas, pues va a repercutir en sus competidores. ¿Vale? Por ejemplo, el año pasado pues nos faltaba cisplatino de farmacia, pues repercutió en el de Acor. Así van cayendo en cascada. Que los pacientes no disponen de los medicamentos prescritos y se incumplen tratamientos, sobre todo esto es un problema en los antibióticos, uso inapropiado de medicamentos y una desconfianza y una mala impresión que hay en los consumidores, en los pacientes. Lo importante para solucionar un problema de suministro, lo más importante, pues es prevenir. Y esa es nuestra primera línea de actuación. Nosotros trabajamos en 4 líneas de actuación en la agencia. Prevenir, cuando ya lo tenemos encima hay que gestionarlo. Luego intentamos dar una buena información para paliar el problema de suministro. Y además intentamos hacer una coordinación transversal con el resto de agentes implicados a nivel europeo y a nivel nacional. Entonces, para prevenir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber cuáles son las causas. Las causas suelen ser pues, una falta de capacidad de la planta, como nos pasaba, por ejemplo, con la Alteplasa, que hemos sufrido varios años, pues porque tenían solamente una fábrica dedicada. Bueno, esto ya parece que se ha solucionado ampliando esta planta. Aumento de demanda. Nos pasa, por ejemplo, con las insulinas rápidas. Hay más bombas, más pacientes con bomba y las insulinas rápidas van por detrás en su producción. ¿Vale? Fabricación, problemas de fabricación no derivados de calidad, pues igual una variación que no está todavía, ahora tenemos a la naloxona, ha permitido una variación, pues bueno, ya se va a
a solucionar. Problemas de suministro de principios activos. Los principios activos la mayoría se fabrican en terceros países. Esto supone retrasos. Cualquier problema que haya a nivel internacional pues supone un retraso en estos principios activos o en excipientes que tengan. Por ejemplo, el año pasado el Cetrim pediátrico pues fue eso. No era ya tanto problema de API, que había suficiente, pero faltaba un excipiente. Interés comercial, pues no hay mucho. Nosotros ponemos interés comercial de manera bonita en el informe semestral, pero más que es precio. ¿De quién recogemos, quién nos llegan las notificaciones de los problemas de suministro? Los titulares, los laboratorios titulares, están obligados por normativa a comunicarnos los problemas de suministro que tengan de sus productos. Y afortunadamente, aunque creo que esta no es vuestra impresión, afortunadamente más del 90% o más del 95% de los problemas de suministro nos notifican los laboratorios. ¿Qué pasa? Que cuando nos llega por otra parte, como pueden ser los hospitales, las comunidades autónomas, que son de las que más nos llegan, aparte de los hospitales y los titulares, de las farmacias, del CISMED, del Consejo de Colegios Farmacéuticos. Claro, cuando nos llega de otro agente es que ahí ya tenemos el lío formado, ¿vale? Porque el problema de suministro ya ha llegado al paciente. Pero la mayoría, más del 95%, nos llegan de los titulares. Y ahí es donde podemos actuar, porque lo hemos identificado precozmente y cuanto antes sepamos que va a haber una falta de producto en el mercado, podemos empezar a poner soluciones. Cuando ya tenemos el problema, pues ¿qué es lo que? Estas son las actuaciones que hacemos en la agencia. Lo primero es contactar, si sabemos que va a dar falta un producto y hay competidores, contactamos con ellos para ver si pueden aumentar su producción y así que no se note en el mercado, ¿vale? Hacemos comercializaciones excepcionales. Esto es cuando os llega, por ejemplo, un medicamento en otro idioma. Es el mismo medicamento que tenemos aquí, pero llega en francés. O autorizamos una caducidad corta. Normalmente no ponen medicamentos con caducidades inferiores a 6 meses, pero si es necesario, se le autorizamos. Hacemos paradas de exportación a terceros países y también hacemos paradas de comercio intracomunitario, que está muy protegido, de una serie de medicamentos que hemos identificado que aquí son necesarios, pero que normalmente les comercializan también por comercio paralelo en otros países, ¿vale? Porque por allí tienen otro precio y les compensa comercializarlos allí. Entonces, esto no suele ser problema de los medicamentos hospitalarios, porque los medicamentos hospitalarios van directamente, lo normal es que vayan del titular, del almacén del titular, al hospital. No pasan por un mayorista, que es el que realiza esta comercialización intracomunitaria, ¿vale? La última medida ya es importación de medicamentos extranjeros. Y lo solemos hacer en cascada. O sea, primero miramos que haya, por ejemplo, un medicamento similar en Europa, que es el que más garantías nos va a dar. Luego ya que esté en un país que hayamos ido a hacerle una inspección de normas de correcta fabricación a alguien de la Unión Europea, un país de la Unión Europea, de la FDA, de Estados Unidos. Traemos siempre medicamento extranjero con garantías. Pero claro, esto lleva unos costes, porque lo traen empresas terceras, lo traen distribuidores normalmente y pues trae un coste también adicional para los pacientes que se tienen que desplazar a recogerlo, sobre todo en los ambulatorios. Hay una serie de medicamentos que se han identificado, que son medicamentos estratégicos, y sobre eso se han establecido una serie de medidas regulatorias, como puede ser acelerar variaciones que tengan en trámite o ayudarles a una internacionalización. Emitimos notas informativas o también hacemos sancionadores, ¿vale? No hacemos mucho porque tienen que caer en laguna terapéutica, crear un impacto asistencial, demostrarlo, pero sí que hemos puesto multas o sanciones de 200.000 euros. Y hacemos fabricaciones excepcionales, por ejemplo, si llegan con un defecto de calidad, que está mal el número de lote, pues pueden hacer un reetiquetado. Eso se lo autorizamos también.
Y todas estas actuaciones que realizamos o situaciones del medicamento en el mercado, intentamos reflejarlas en nuestra página web. ¿Vale? Así que si entráis encima, en el Centro de Información de Medicamentos Autorizados, pues ahí se puede ver sobre cada presentación de medicamento en qué estado de suministro está. Damos información de cuándo empezó el problema de suministro y cuándo está previsto finalizar. Esta fecha de restablecimiento pues, es de cuándo el laboratorio lo libera al mercado. Es decir, desde cuándo se pueden realizar pedidos. No quiere decir que ya esté en el hospital, ¿vale? Es desde cuándo se puede realizar. Cuando el manejo del problema de suministro es más complejo, hacemos notas informativas. Pero yo creo que lo más importante de todo esto, de toda esta información, es la integración de toda esta información en los sistemas de prescripción de los profesionales sanitarios. ¿Para qué? Para evitar que si ese medicamento no está en el mercado, directamente el médico ya no lo prescriba y no vaya el paciente o el farmacéutico de hospital a buscarlo. A nivel europeo, porque ya sabéis que esto no es un problema que nos atañe solamente a España, sino que lo lloramos todos. O sea, para que os hagáis una idea, cuando yo entré en la agencia hace 22 años, pues los problemas de suministro lo llevaba una persona en sus ratos libres más o menos, por las tardes. Y ahora hay un equipo de 8 personas dedicado a tiempo completo, más yo, más mi jefe, mi directora súper implicada, el equipo de medicamentos extranjeros. O sea, esto ha crecido y nos da un trabajazo a todos. ¿Vale? Y a nivel europeo también se ha montado una infraestructura que implica a todos los jefes de agencias europeas, a la Comisión Europea, que ha montado una joint action especial para estudiar y armonizar para que todos los países europeos gestionemos de igual manera los problemas de suministro. Y el año pasado se publicó una propuesta de nueva normativa que es mucho más garantista con los problemas de suministro, con la gestión de los problemas de suministro. No obstante, pues el problema sigue creciendo, lo vamos abordando. Trae consecuencias para los pacientes que no encuentran su tratamiento o no encuentran el tratamiento adecuado, una sobrecarga de trabajo para todos vosotros. Es prioritario, como decía, para todos los jefes de agencia a nivel europeo. A nivel internacional, en Estados Unidos también se está trabajando en ello. Pero esto necesita una colaboración entre todos. Industria, agencia y profesionales sanitarios. Yo paso a la siguiente compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Lucía, cuando quieras. En primer lugar, quería agradecer la invitación de Redacción Médica y de la SEF a este evento, que sin duda va a ser muy enriquecedor y es una oportunidad juntarnos hoy los diferentes agentes para contrastar nuestras posturas, nuestras experiencias y avanzar sin duda en este tema, este escenario, ¿no? que nos preocupa tanto. Como ya comentó ahora Esther, se trata de un problema que es global, que en los últimos 15 años nos ha arrollado, que veíamos a los americanos, o lo comentábamos ayer, y decíamos, ¿pero estos qué les pasa? ¿No? Que publicaban tanto en la revista americana lo de los desabastecimientos, y resulta que al final llegó y va creciendo, ¿no? Es muy complejo porque es multifactorial y tiene un impacto negativo sobre el paciente y sobre el sistema sanitario. Pero sobre los profesionales, sobre la administración, o por ejemplo, como pongo en la presentación, pues recientemente, pues sobre las políticas de biosimilares, que a lo mejor se planifican de una manera, se coordina pues una intervención sobre un paciente y resulta que hay que recular y vamos, que tiene gran impacto. Y luego, sin duda, el consumo de recursos, tanto indirectos,
¿no? Pues por el tiempo empleado, que en la última encuesta de la Sociedad Europea estimaban, yo no sé si eran 5 horas semanales del farmacéutico dedicadas a los desabastecimientos, errores de medicación y también pues las resistencias antibióticas y los directos pues provenientes del sobrecoste de las alternativas. De hecho, ya estamos acostumbrados a ver este tipo de noticias en la prensa y yo creo que ya casi lo hemos normalizado. Pero bueno, ¿cuál es el papel de las comunidades autónomas? Pues como ya explicó Esther, todas las iniciativas se hacen en coordinación, principalmente porque la agencia la que lidera pues son las intervenciones sobre el abastecimiento. En su plan de garantías del año 2019 planteaban los 3 objetivos que comentó antes: prevenir, gestionar, informar, y además se planteaba un cuarto objetivo transversal en el que se contemplaba la participación activa y la involucración de todas las partes interesadas. No, de hecho, ayer en la presentación en la mesa de participación de pacientes, yo creo que en la presentación de Tomás, hablaban como la plataforma de pacientes estaba en el grupo de desabastecimiento de la agencia. ¿Vale? Las comunidades autónomas también. Entonces, entre las acciones que se desarrollan en las comunidades autónomas son las estrategias que se han acordado entre la agencia, el ministerio y las comunidades autónomas. O sea, se acuerdan como unas instrucciones, unas directivas, y luego cada comunidad autónoma las articula pues en su medio con las herramientas que tiene. Entre ellas tenemos el priorizar los usos principales de determinados medicamentos que tienen problemas de abastecimiento. Eso ya lo vivimos en la pandemia con la hidroxicloroquina. Es que se priorizaba su uso en artritis reumatoide, y actualmente con los análogos de la GLP-1, que se ha priorizado su uso en diabetes mellitus porque se detectó que se estaba utilizando en obesidad. También de manera excepcional, que fue muy interesante, en el caso de la amoxicilina en suspensión se permitió la sustitución dentro de la oficina de farmacia de la suspensión por comprimidos. ¿Vale? O sea que estas iniciativas acordadas entre el Ministerio y la agencia sí que pueden cambiar a veces la manera de trabajar. Y ya recientemente se está trabajando en medidas adicionales que garanticen el acceso a ciertos medicamentos. Bien, eso también ya está en prensa, la creación de una reserva estratégica que como vemos también son medidas que casi siempre afectan más a la oficina de farmacia, pero en el caso de la reserva sí que con lo que vimos también en la pandemia, sí que apoyaría más a no volvernos a ver con sin medicamentos esenciales. Otras actuaciones ya en pinceladas: la detección precoz, que comentaba también Esther, se canaliza aquí en Castilla y León a través del Servicio de Ordenación Sanitaria, lo comunican esa sospecha cuando detectan un desabastecimiento de un medicamento que no figura en la base de datos de medicamentos con problemas de suministro, y por lo que he leído en el último informe semestral, de esas sospechas se confirman solo el 50%. Pero bueno, sí que es una oportunidad para prever, para detectar el desabastecimiento. También se realiza la difusión de la información de la agencia, las notas informativas, hay una lista de correo electrónico del Servicio de Ordenación Sanitaria, y luego sí que desde la Dirección Técnica de Farmacia, cuando vemos algún desabastecimiento que tiene a lo mejor más peso, más importancia y se considera así, se publica un destacado en el portal del medicamento. Y luego también esta medida, que la comentaba también antes Esther, que es la integración en el módulo de prescripción del servicio RESAPI. Con esto lo que se consigue es que el prescriptor en tiempo real pueda consultar el estado de abastecimiento de este medicamento. Está implantado desde junio del 2020. ¿Vale? Está tanto en el buscador avanzado, en el módulo de prescripción, como el plan de seguimiento farmacoterapéutico. Así el prescriptor ya tiene información sobre esta situación. Luego, ya siguiendo con la coordinación de medidas de la agencia, este último año hemos vivido la distribución controlada del Actilise, que también ha sido bastante laboriosa y nos ha
robado bastante tiempo y la tarea que teníamos era coordinar con el laboratorio el reparto a los centros de las unidades asignadas a la comunidad autónoma. Y en caso que alguno de los hospitales tuviese rotura de stock, teníamos que reasignar, o sea, como si gestionásemos el préstamo, pero a nivel central. Y todo este listado de reparto lo teníamos colgado en un repositorio del portal del medicamento. En el caso del Alteplasa era muy difícil prever la utilización porque es que son medicamentos de urgencia y que encima muchas veces están deslocalizados. O sea, no están en la farmacia y además en Castilla y León, al ser una comunidad con tanta dispersión, en el caso de las unidades, las medicalizadas y tal, sí que había un poco de problema de centros que se quedaban sin ellas. Y luego, bueno, el seguimiento de los desabastecimientos, pues por ejemplo, cuando fueron los contrastes, sí que hicimos como una consulta a nivel central a la agencia sobre la fecha precisa de restablecimiento para evitar que los 14 hospitales tuvieran que consultar y ya la difundimos desde allí. Otra estrategia muy interesante es la que se realiza en el País Vasco, en el que ya han incluido en los pliegos el compromiso de suministro del laboratorio, ¿vale? Y también han incluido cláusulas de penalidades, que en caso de retraso o suministro defectuoso, el laboratorio adjudicatario se hace cargo del abono de toda la factura. Bien. También hay experiencia de inclusión de fórmulas magistrales en los conciertos con las oficinas de farmacia, como fue el caso de la famotidina. Se trata de medidas temporales para tratamientos individualizados y cuando no hay alternativa comercial disponible. Y no hay que olvidar el papel de las oficinas de farmacia, que también lo comentaba Esther. O sea, al final sí que una manera de evitar que los pacientes vayan al hospital es garantizar que pueden conseguirlo o que desde las oficinas de farmacia faciliten el medicamento. En los últimos años ellos ya disponen de una serie de herramientas, como puede ser el CISMED, donde pueden consultar la información actualizada. Tienen también el PharmaHelp, que sería como una especie de mensajería o de foro en el que bueno, se prestan, o sea, dan información de quién dispone del medicamento y luego también están implementando medidas y estrategias que se coordinan desde la comunidad autónoma. ¿Vale? Y ya pensando, pues bueno, en líneas de trabajo que se podrían desarrollar a corto plazo o que ya se están empezando a hacer, hay un grupo de trabajo de la agencia que están trabajando en desabastecimientos. Entonces, parece ser que la línea próxima sería acercar el medicamento extranjero al paciente, ¿vale? Agilizar lo que es todos los trámites e incorporar puntos de entrega de cercanía, un poco como si fuese la entrega en proximidad. Ya está implantada en alguna comunidad autónoma este tipo de iniciativas y seguramente beneficiará mucho al paciente. Luego también hay otro tipo de iniciativas, como es la entrega de bolsas de orina en centros de salud, que eso está ocurriendo actualmente y vemos que es una alternativa, ¿no? Es una vía al desabastecimiento cuando el paciente no la puede conseguir en oficina de farmacia, pues entregarla en el centro de salud sin sobrecargar otros dispositivos sanitarios. Y ya pensando en el futuro, ¿no? o haciendo la carta a los Reyes Magos, sería deseable el desarrollo de buenos sistemas de información que nos permitiesen, ¿no?, monitorizar o implantar medidas de análisis de datos, pues de data mining o machine learning, y con la información de los consumos, de las indicaciones de todos los centros, pues a lo mejor diseñar indicadores de riesgo. Hay experiencias, pues hay publicaciones pues en Canadá y en otros países y claro, el problema que tenemos es que en nuestro país, claro, está todo muy fragmentado y no hay manera tampoco de que desde el Ministerio puedan hacer eso o nosotros podamos hacerlo. Pero bueno, sí que el trabajar en los sistemas de información comunes sería una buena línea. Y luego no debemos de olvidarnos tampoco de la seguridad. O sea, si en muchos casos se están poniendo en el mercado medicamentos, o sea, comercializaciones excepcionales, con otras presentaciones, con otro cartonaje, con otra información, a lo mejor no estaría mal hacer un ANFE,
¿no? O sea, un análisis de modo de fallos y errores, a lo mejor a nivel central, y eso, pues que a lo mejor esas notas fuesen acompañadas pues de eso, de un análisis en el que se detecten riesgos potenciales, pues al igual que se hace muchas veces en las comisiones de farmacia cuando se introduce un medicamento en la guía. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Nada, Carmen, cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Comité Coordinador de la SEF. Gracias, Redacción Médica, por invitarme a hablar de nuestro libro, que me parece apasionante poder compartir con vosotros pues, el día a día de lo que es un farmacéutico de hospital que se dedica fundamentalmente a la logística de medicamentos. Esther ha hecho los deberes, ya hablamos de escasez y no de desabastecimiento. Y bueno, la gran pregunta que nos planteamos en nuestro día a día y que no dejamos de buscar respuesta es si realmente, como farmacéuticos de hospital, podemos contribuir, ¿no?, de alguna manera a esta gestión de la escasez. Es verdad que cuando yo era residente el tema del desabastecimiento, de la escasez, lo vivía como una ventisca ciertamente molesta. La realidad es que a día de hoy lo vivimos más como un tsunami, ¿no? Y ahora veremos por los datos que esto es un poco así, ¿no? Es esa percepción que tenemos. Y desde luego que no podemos trabajar solos, ¿no? Esto es cuestión de equipo. Por eso, en primer lugar, permitidme una diapositiva para agradecer a la agencia, a las comunidades autónomas, a la Comisión Europea, todas esas iniciativas que tienen puestas sobre la mesa y sobre las que trabajan para que el impacto que llega a nuestro día a día sea muchísimo menor. Yo, bueno, como ya os he dicho, vengo de un hospital de tercer nivel, ¿vale? Un área sanitaria de más de 600.000 habitantes, 800 camas, un número razonablemente alto de ingresos y de intervenciones quirúrgicas. Con esto, para haceros a la idea de la actividad que tenemos, ¿no?, y la complejidad de la farmacoterapia que puede llevar, ¿no?, implicada de alguna manera. Y lo que me resulta también curioso es que a la par que tenemos un hospital complejo, tenemos limitaciones como muy básicas, permitidme, del Pleistoceno, ¿no? Tenemos un programa de gestión de los medicamentos muy básico y no tenemos tampoco un mantenimiento mejorativo que nos permita adaptarnos a las necesidades, y esto es una gran limitación. Tenemos una elevadísima rotación de nuestro personal técnico, fundamentalmente. Esto también es una limitación muy grande porque ya sabéis que cuando tenemos que abordar cualquier tipo de desabastecimiento, muchas veces aplicamos contingencia, y en la contingencia es muy importante que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y en el menor tiempo posible, con lo cual esto es una barrera también grande. Y los espacios, cada vez, ahora vamos a hablar de número de medicamentos, cada vez tenemos más medicamentos en los servicios de farmacia, ¿no? Pero el espacio, no sé en vuestro caso, en el Ramón y Cajal es el mismo. Entonces, es muy complicado pues no sé, abordar el aumento de un stock de seguridad, por ejemplo, ¿no? Es ciertamente difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante poner esto en contexto para que podamos entender luego las medidas que la farmacia hospitalaria, al menos a nivel local, ha podido implementar. Os traigo una evolución de adquisiciones 2021-2023, ¿no? Será seguramente muy parecida en vuestros hospitales. Con esto solamente, pues esto que apuntábamos, ¿no?, que cada vez hay más medicamentos que se comercializan, bueno para los pacientes, nuestro arsenal terapéutico crece, un incremento interanual del 4,5% en el Ramón y Cajal. Lo que no es tan deseable es que el aumento de especialidades farmacéuticas no tenga una correlación 1 a 1 con el número de productos distintos que vamos incorporando. No sé si esto se entiende bien, productos genéricos frente a especialidades farmacéuticas. Esto significa, 2 puntos porcentuales por encima, esto significa que para determinadas especialidades farmacéuticas, para determinados productos genéricos, tengo que adquirir más de una especialidad farmacéutica, ¿no?, con todo ese trabajo que internamente conlleva el hacer esa transición. Este es un análisis de especialidades ya directamente afectadas por el desabastecimiento, ¿vale? Hablamos del porcentaje acumulado de especialidades que sufren desabastecimiento a lo largo de un año. Como veis, del 2021 al 2023 solamente pudo crecer, y a fecha de mayo del año pasado ya estábamos en un 7%. Ya veremos cómo cerramos el año, ¿no? Quizá en porcentaje ya nos parece, ¿no?, un dato importante, pero
os aseguro que es ciertamente demoledor cuando lo llevamos a números absolutos. 213 especialidades sustituidas en 2023. Esto significa que cada 2 días nos enfrentamos a tener que sustituir seguramente una especialidad, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y es más, hay veces que tenemos que cambiarlo en más de una ocasión, ¿no? Con todo lo que también esto puede conllevar. Con lo cual, nos encontramos en un panorama que tiene un impacto, ¿no? Un impacto por una parte económico directo. Aquí os traigo también la relación de especialidades extranjeras o formulación magistral que hemos tenido que adquirir durante los últimos años para cubrir esas necesidades que teníamos de medicamentos en situación de escasez, con un impacto económico pues tampoco no despreciable, ¿no? Pero también impacto económico indirecto, ¿no? Esto es una publicación del 22 donde habla de que las farmacias europeas dedican más de 10 horas a la semana a gestionar escasez de medicamentos. Bueno, en el Ramón y Cajal creo que todavía superamos este dato. Hemos calculado en un estudio pequeño que hemos hecho que nuestro personal administrativo dedica en torno a 2-3 horas al día, depende del día de la semana, a realizar llamadas de teléfono y contactar con los proveedores, porque la vía del mail no es efectiva. Nosotros necesitamos una respuesta inmediata, con lo cual hay que poner al personal a hacer llamadas telefónicas. Y el personal especialista de logística dedica más de la mitad de su jornada en muchas ocasiones, ¿no? Y esta es nuestra realidad. Y luego, por supuesto, otro impacto económico indirecto y muy grave también, ¿no? Es el problema potencial de seguridad que implica el tener que sustituir un medicamento, ¿no? Por ejemplo, os traigo pues, algunos ejemplos. Medicamentos de diferente concentración, ¿no? Que implica pues, una difusión muy correcta de la información para que no se produzcan errores a la hora de administrar o de prescribir. Especialidades isoaparentes, esto es nuestro día a día. Es imposible a día de hoy, con el sistema de información que tenemos, adquirir una especialidad cuando puedes elegir, no siempre se puede elegir, pero que además no sea isoaparente con nada de lo que tienes en el hospital, ya no solamente ese mismo principio activo, sino cualquier otro, ¿no? Y esto es muy complicado. O también especialidades que vienen acondicionadas en otro idioma y que también hay que valorar si se reetiqueta o no, pues precisamente para garantizar esta seguridad, ¿no? Con lo cual, hablamos de una problemática que nos ocupa muchísimo tiempo y mucha preocupación y ocupación. Entonces, ¿qué hacemos en el Ramón y Cajal para abordar la escasez? Bueno, pues como somos el penúltimo eslabón de la cadena, somos ya los últimos que estamos antes de los pacientes, en realidad lo que hacemos es intentar implementar medidas para actuar con tiempo. O sea, el tiempo es oro, ¿no? Tener ese pequeño margen, a lo mejor de 2 días, fijaos lo que os digo, 2 días, pero para poder sentarse a hablar con un equipo médico, para establecer un consenso, ¿no? en cuanto a una alternativa, o para poder hablar con más proveedores, lo que sea, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, ese tiempo lo ganamos actuando sobre todas estas ámbitos, ¿no? En adquisiciones, por ejemplo, bueno, pues como tenemos un sistema de información tan básico, lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta muy artesanal, pero que nos permite, por ejemplo, saber si de las prescripciones que hay activas en el hospital tenemos medicación para más de 6 días. Entonces, en el momento en que no tenemos para más de 6 días, nos salta, ¿no? Y podemos ya, de alguna manera, tenemos esos 6 días para poder ver qué ha pasado, ¿no? Hay veces que simplemente es que el proveedor se ha retrasado, pero es importante tener esta información para estar tranquilos, ¿no? O por ejemplo, también, y además aprovecho para decirle a Esther la grandísima utilidad de esas publicaciones de la agencia, ¿no? Nosotros captamos semanalmente los medicamentos que están en situación de desabastecimiento, con lo cual también ya sabemos muy rápidamente si tenemos que saltarnos pasos en nuestro protocolo de desabastecimiento, ¿no? o nuestra sospecha de escasez de medicamentos. Y ahora justo acabamos de empezar un piloto con este listado de medicamentos estratégicos. Lo que queremos hemos incorporado en nuestro cuadro de mandos este listado de medicamentos para que cualquier farmacéutico que se encarga de este seguimiento sea capaz de poner en primer lugar los medicamentos que son más importantes, ¿no? Que también muchas veces cuando nos ayudan los residentes no siempre es evidente cuál medicamento requiere mayor intervención y en un tiempo, ¿no? más corto. Con lo cual, agradeceros estas publicaciones, esta información que al final utilizamos y que nos es de grandísima utilidad.
Paso rápidamente, protocolización. Pues si la escasez se ha convertido en el día a día de nuestra actividad, pues tenemos que tener protocolos de todo tipo. Protocolos para medicamentos en situación de stock crítico, protocolo para reubicar medicamentos y ver, nosotros por ejemplo trimestralmente vemos si hay medicamentos que ya no se utilizan tanto y podemos reubicar a un hueco más pequeño para darle prioridad a esos medicamentos que tienen como, ¿no?, una rotación mucho más alta y que necesitamos tener, pues por la categoría que sea, por su importancia, un stock de seguridad que nos dé como más tranquilidad, ¿no? Os traigo aquí, que sí que me parece importante, una diapositiva sobre la comunicación. Cuando hablamos de escasez, la comunicación es una de las herramientas básicas, porque no solamente es importante que farmacia tenga ese conocimiento, ¿no?, que le llega, sino que es importante ponerlo en conocimiento también a nivel interno del hospital de todos los profesionales, tanto nuestros internos de farmacia como el resto de unidades de hospitalización. Y os traigo un caso de éxito, a mí personalmente me ha cambiado totalmente el panorama, y es la incorporación de una herramienta como pueda ser Microsoft Teams en el día a día. Hemos ganado en rapidez, en inmediatez. Cualquier cosa que yo detecto la comunico directamente a personal administrativo y personal técnico muy rápido, y no solo eso, sino que además queda por escrito información que luego se puede rescatar, y esto es muy valioso. Entonces quería compartirlo y animaros a que si no tenéis algo parecido, pienso que puede ser muy útil. Y bueno, también importante no olvidarnos de la mejora continua. Tenemos también en vista, en el 2024 queremos incorporar algún indicador nuevo. Queremos saber, muchas veces se producen roturas que no están informadas a la agencia. A mí me gustaría saber qué porcentaje hablamos, porque ahora mismo no lo tenemos medido y me gustaría implementar este indicador. Y como acciones futuras yo creo que también debemos mirar no solamente hacia la detección precoz, sino la optimización, ¿no?, que quizá esto es como mucho más complicado. Ahora en el 25 también queremos utilizar esta lista de medicamentos estratégicos para asegurar que tenemos posicionamientos terapéuticos consensuados en el hospital, de tal manera que si nos encontramos ante una rotura o ante una escasez, seamos muy rápidos a la hora de establecer esas otras alternativas, ¿no?, y contactar rápidamente. Entonces, bueno, simplemente deciros que el farmacéutico de hospital no elige las incidencias que le vienen, pero sí que está en nuestra mano pensar, ¿no?, y aprovechar esta amenaza y convertirla en una oportunidad, porque tenemos seguramente mucho que podamos hacer de nuevas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María José. Tu turno. Buenas tardes o buenos días. Primero, dar las gracias por la oportunidad, aunque he de reconocer que cuando me dijeron si quería participar, mi respuesta fue no. Yo no voy a hablar de penas, que vaya otro, pero luego le he dado la vuelta y he pensado que no, que conocerse es amarse, y que contaros cómo lo vivimos nosotros pues también forma parte del proceso. Me han gustado todas las presentaciones, pero la de Carmen especialmente, porque no ha dicho nada que no me imaginara, pero oírlo en primera persona, entenderlo en primera persona, pues bueno, te conciencia más, y estoy segura que en algún momento tus palabras entrarán a mi mente. A ver, desde la industria farmacéutica, yo quiero deciros que los desabastecimientos o los problemas de suministro o la escasez o los shortages, como está de moda ahora decirlo, son un sufrimiento también para nosotros. O sea, no, aunque a veces podéis pensar que somos los culpables o somos los que los ocasionamos, no es verdad. Cada vez que tenemos un problema y hemos de notificarlo, es una pena, literalmente. Tenemos un problema, y tenemos un problema ético. Nuestra misión como empresas es poner salud para todo el alcance de los pacientes, y no lo cumplimos. Tenemos un problema regulatorio. Nuestra licencia se apoya en cumplir las obligaciones de mantener un suministro continuado, y no lo cumplimos. Y tenemos un problema económico. Si no tenemos producto, no vendemos. Si no vendemos, no facturamos. Si no facturamos, no nos va bien. Es decir, es una pena en todos los sentidos. Esto no me he acordado de las slides. ¿Esto cómo va? Así. Bueno, entonces, las razones, bueno, Esther ya las ha recopilado un poco, pero es verdad, nuestro mundo es un mundo complejo. Tenemos muchísimas circunstancias, muchísimos impactos, casi todos negativos, que se pueden encontrar por el camino. Hace 22 años o hace 30, prácticamente cada país tenía plantas de fabricación, cada empresa tenía plantas de fabricación en el país. Con la globalización, con el mercado europeo, el número de plantas ha disminuido muchísimo. Las producciones de los principios activos o los excipientes han salido fuera de Europa, con lo cual cualquier
pequeño aleteo de mariposa en una esquina se convierte en un tsunami en el otro lado. Puntualmente tenemos problemas serios de disponibilidad de materias primas como el papel o el cartón o cosas así que no nos permiten acondicionar, o de escasez de yodo para el diagnóstico. Y cada vez que pasa una cosa de estas, bueno, se descalabra todo este castillo de naipes que es el suministro farmacéutico. Es cierto que todos hemos optimizado nuestros recursos, nuestros stocks, no solo la industria farmacéutica, también los mayoristas, también los almacenes, también los hospitales, porque no tenéis espacio. Al final nadie tiene ese maravilloso stock de seguridad que nos gustaría tener, que hiciera de pulmón y pudiera amortiguar pues, que una guerra en Ucrania nos deja sin transportistas para los camiones. ¿Quién va a pensar que esto va a pasar? Pues pasa. Bueno, y luego hemos de ser honestos, hay priorizaciones entre mercados más potentes, mercados menos potentes en función del país. Eso también ocurre. Entonces, mi mensaje pues no es muy optimista, pero es la verdad. O sea, el 100% de solución de este problema no va a llegar y no va a llegar mañana. Luego, un poco la línea del escenario pues es la suya. Hay que aprender a vivir con ello y a manejarlo de la mejor manera posible. Y es verdad que el mejor camino o lo mejor que podemos hacer es estar preparados y conocer la circunstancia. Por eso, la labor del equipo de la agencia de ayudarnos a transparentar la situación a todos los actores de la cadena es muy apreciado. También nosotros éramos 2 y el cabo cuando nos a esto, ya tenemos gente que está constantemente detectando tendencias para poder notificar a tiempo. Entonces, pero la notificación a la agencia no es solo una obligación legal, es una oportunidad de poder hacer cosas. Hemos visto que cuando lo detectamos a tiempo, muchas veces notificamos problemas que la agencia no publica encima, vosotros no lo sabéis, pero nosotros los hemos comunicado y durante esos 2 meses y medio, nuestras propias acciones han conseguido que el desabastecimiento o el problema se minimice y desaparezca y no se llega a publicar. O sea, que hay montones de comunicaciones, que esto pasa en gris, que es un trabajo que todos hacemos. Oye, mira, tengo un problema, te lo comunico, creo que tendré un problema de aquí 2 meses. Y luego digo, no, mira, finalmente lo he solventado, he conseguido un transporte urgente, he conseguido una aceleración. Bueno, no pasa nada, o sea, no nos duelen prendas, lo hacemos. Es trabajo gris, que pasa discreto, pero es la única manera de avanzarnos. También es verdad que a veces nos comprometemos a tener producto en una fecha y pasan cosas y esa fecha no la alcanzamos. Y hemos de volver a notificar, oye, mira, que no, que te dije que para mayo, pero tengo un problema, el lote no ha salido bien, me lo han rechazado, junio. No nos gusta, pero es lo que ocurre. Si pienso en vosotros, el impacto es inminente. Muchas veces, cuando pienso en nosotros tenemos portfolio hospitalario y portfolio no hospitalario. El portfolio no hospitalario, los mayoristas y su stock, aunque pequeño, nos ayuda. Con la farmacia hospitalaria es que no hay tampón. A la que nosotros temblamos, tembláis. No hay posibilidad. Entonces, es verdad que nosotros tenemos vuestros productos clasificados diferentes, tienen priorizaciones diferentes y los analizamos de manera diferente porque sabemos que entre el paciente y nosotros solamente estáis vosotros, no hay más actores en la cadena. Bueno, lo intentamos. Es verdad que no siempre alcanzamos, pero cuando dije que vendría, dije que no me iba a esconder. O sea, os digo la verdad, es lo que hay. Lo intentamos, somos multinacionales, tenemos fábricas repartidas por muchos sitios. Conseguir que todo funcione a la perfección es nuestro anhelo, pero no lo conseguimos. Yo también miro esos números que Esther ha enseñado ahí, los 800, los miré el viernes. Y hoy nosotros teníamos 13, pero hemos estado peor. Y os aseguro que es una pena que nos llevamos a casa y que trabajamos un equipo muy importante en que esto se minimice. ¿Y minimizarlo qué significa? Pues siempre nosotros aquí estamos inmediatizados siempre a través de la agencia, ¿no? Nosotros siempre que podemos traemos producto acondicionado en otro idioma. Al ser multinacional tenemos esa posibilidad, pero si el problema es coyuntural, es que no hay producto en ningún país, es que no lo podemos traer, por mucho que queramos. Es que si no hay para España, tampoco hay para Alemania, tampoco hay para Francia, no podemos traer producto. Pero siempre que podemos, lo hacemos. O intentamos hacer una distribución controlada, un tanto por ciento de la demanda, para que nadie se quede sin nada y poder transitar ese periodo de la mejor manera. O los periodos excepcionales con menos de 6 meses de caducidad. Sé que con eso os ayudamos relativamente poco, porque tenéis que firmar que aceptáis que os mandemos producto acondicionado en alemán, y eso es un papelito que va para arriba y para abajo, y luego en el hospital el producto en alemán la gente no lo entiende. Yo sé que no es lo que queréis, pero es lo mejor que os podemos ofrecer cuando hay un problema coyuntural. Y nos alegramos de poder hacerlo, aun sabiendo el esfuerzo adicional que supone para todos, también para nosotros. Pero lo intentamos.
o como las circunstancias como cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Que había un stock limitado y queríamos priorizarlo a los pacientes que tenían la indicación. Ceder todo nuestro stock a la agencia para que lo gestionara mediante un programa de migración en situación especial y decir, mira, tú decides a quién se lo suministro, porque yo no puedo, a mí me pican a la puerta y yo no sé si va para la indicación prioritaria o para otra indicación o para la secundaria. Muchas veces necesitamos de la colaboración y no siempre tenemos todas las herramientas, pero yo creo que, como ha dicho Esther, el 95% de los casos la industria es transparente, comunica, explica lo que prevé que le va a pasar. Y si no es así, pues como tú decías, sería bueno tener números, tener cifras, poder ver si eso realmente es un problema, porque ahí sí que estamos todos muy colaboradores. Y, bueno, no sé, oportunidades, pues soluciones mágicas no hay. Es verdad que estamos trabajando pues, cada vez más en presentaciones multipaís, que van acondicionadas en muchos idiomas. Esa estrategia, digamos, logística nos permite tener mucha más flexibilidad entre mercados, porque el producto es el mismo en Portugal, en Francia y en España. Pues entonces, si hay un problema, podemos ayudarnos con más facilidad. No hace falta permisos excepcionales, no hace falta que vosotros deis de alta ningún producto distinto, porque es el mismo. Proyectos como ayer se habló, creo, del prospecto electrónico, pues proyectos como el IPIL, que nos permiten no tener que poner prospectos en 3 idiomas o 4 idiomas dentro de un estuche, agilizan el proceso de producción, agilizan el proceso de acondicionamiento, especialmente en productos donde sabemos que ese prospecto va a ir a la basura, porque vosotros peláis en el hospital y eso no sirve para nada, o en productos para el diagnóstico, que nadie va a utilizar ese prospecto. Pues ponerlo y tenerlo que poner en 3 idiomas, pues si el proyecto IPIL prospera, yo creo que eso es bueno para mejorar el rendimiento de las cadenas de fabricación. Nuestro sueño dorado, ¿no? En algunos productos, tener una presentación europea que sirviera para todos los mercados, sé que lo hemos hablado muchas veces. Bueno, pues por ahí también podríamos conseguir esa ansiada solvencia, ya que estamos tan armonizados, para podernos abastecer todos los países de una forma más ágil. La aparición de la lista de productos estratégicos, yo he de reconocer que para multinacionales como nosotros, para mí es una panacea. O sea, poderle decir a mi central, oye, es que es producto estratégico para España, por favor. Porque si no es una clasificación, teníamos críticos que son autodefinidos por la compañía, ¿no? Yo considero que no por intereses comerciales, sino por intereses terapéuticos, considero que no tiene alternativa o tengo un 70% del mercado, por lo tanto las alternativas no me van a poder compensar si yo tiemblo y así marcábamos prioridades. Pero si además son las autoridades las que nos pautan qué medicamentos en cada sistema nacional de salud son más críticos, nos ayudan, nos dan argumentos, nos empoderan para poder conseguir priorizaciones o suministros preferentes. La importación paralela, bueno, quizá en el mundo hospitalario no es tan crítica, en otros sectores pues sí que lo es y tenemos poca visibilidad, o sea, no lo sabemos, nos desabastecen los mercados y no sabemos por qué. Me he olvidado de las presentaciones, bueno, da igual. Y bueno, un poco esa era la idea, deciros que entendemos el sufrimiento que supone para vosotros porque estáis al final, pero que somos partners del mismo proyecto, que nos esforzamos todos los días porque este problema no os llegue a vosotros, porque detrás de vosotros están los pacientes, que son nuestro foco y nuestra misión, y que, por supuesto, siempre nos encontraréis colaboradores y atentos a cualquier iniciativa que os pueda ayudar. Y eso es todo. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a las 4. La verdad es que han sido unas presentaciones excelentes y además que nos han permitido conocer sobre todo el punto de vista de cada agente implicado en la cadena de suministro. Tenemos 7 minutos, con lo cual yo creo que vamos muy bien de tiempo. A mí, como es un tema que yo creo que no quiero decir lo sufrimos todos o lo experimentamos todos, no sé si hay alguna pregunta por vuestra parte y si no, pues yo sí he hecho aquí algunas anotaciones, pero más que nada porque no os quedéis sin tiempo. Bueno, así, David, cuando quieras, David. Muy bien. Quería plantear si podríamos hacer algún sistema para evitar ese tiempo que todos los servicios de farmacia emplean en llamadas para reclamar un producto que está en una falta transitoria.
no ya los desabastecimientos que van a largo plazo y que se registran en la EMS, sino aquellas faltas transitorias en las cuales el laboratorio lo tendrá dentro de 3 semanas, pero para ti como hospital 3 semanas es excesivo. Y eso se podría estructurar aquí, ya que hay miembros de la Junta Directiva de la SEF, un sistema en el cual se pueda recibir de los laboratorios aquellos códigos que están con problemas transitorios y generar un archivo que puedan trabajar los diferentes servicios de farmacia, de forma que tú, en lugar de estar llamando de forma insistente durante mucho tiempo a diferentes laboratorios, directamente te bajes ese archivo y sepas cuándo y cómo van a resolverse los problemas que tú tienes de los medicamentos que has pedido y que no vas a recibir. Y creo que eso se podría estructurar de alguna forma, ya sea en la EMS, y hablo de las faltas transitorias, no de los desabastecimientos a largo plazo, sino las faltas transitorias que a ti te dejan sin omeprazol y necesitas para tus pacientes. Y tienes que buscar otra alternativa de otro laboratorio. Y es un tiempo que es bastante importante en los hospitales. Y lo podemos hacer, yo creo que se puede subsanar de forma solventar de alguna forma. Muchas gracias. Muchas gracias, David. El tiempo es oro, como ha comentado Carmen. No sé si queréis contestar alguna de vosotras. Bueno, yo agradezco, David, tu intervención. Me parece muy interesante. Yo creo, en general, que la logística sanitaria está muy por detrás de otros sectores. No pedimos nada que ya no esté en el mercado. Y lo que tú comentas ya tiene nombre y apellidos, que es EDI. EDI es un intercambio electrónico de datos, ¿no? que nos permitiría en un entorno ideal, cuando yo hago un pedido, no solamente saber si me va a llegar, sino saber qué cantidad me va a llegar, ¿no? Y antes de hacer el pedido, que tuvieras la información. Incluso antes de hacer el pedido, ¿no? Pero que quiero decir que esto ya está superado en otros sectores, ¿no? O sea, que te cojo el guante. Yo creo que es verdad que tenemos que hacer presión en este sentido, porque creo que la utilidad y el tiempo que liberaría a todos los profesionales que están, ¿no?, de alguna manera, que son protagonistas de ese ciclo logístico, es que sería otra vida, ¿no? Quiero decir que... Yo solo comentar que los problemas de suministro transitorios también los publicamos en la agencia. Exacto. O sea, en farmacia comunitaria igual esperamos un poquito más, porque tenemos en cuenta que en el canal farmacéutico, en los mayoristas, igual tienen stock para unas 3 semanas, pero en medicamentos hospitalarios esto no lo aplicamos. Si tenemos conocimiento de que va a tener durante una semana que no va a haber nada de medicamento, se publica. Medicamentos hospitalarios, también compramos medicamentos de uso no hospitalario. Y nos afecta. Imagínate un omeprazol de 20 miligramos en comprimidos. Y es verdad, claro, nos encontramos a veces con microroturas que realmente a lo mejor son de duración y que a lo mejor el proveedor, por lo que sea, por el motivo que sea, no ha comunicado, ¿no? O sea, de ahí nuestro interés también por conocer este indicador. A mí me interesa, porque lo primero que yo hago es mirar si yo tengo en rojo ese medicamento, ¿no?, en este monitor artesanal que tenemos en el Ramón y Cajal, y muchas veces me sorprendo que no está en rojo. ¿Pero no este medicamento lo pedís al mayorista o al laboratorio? Lo pedimos al proveedor, al laboratorio. O sea, hay veces que por lo que sea no está comunicado, ¿no? Y bueno, entiendo. Sí, es más bien el tiempo y recursos que nos consume. O sea, problemas de salud grave, ahí afortunadamente vosotros priorizáis, y cuando hay un problema de salud grave enseguida nos lo comunicáis, se hace un protocolo, como es el caso de la Accionan, el cisplatino se habla con la SEF, con el grupo GDEF o con la SEON. Esas situaciones, pues, y las entendemos, y como si tenemos que dedicar las 8 horas al día porque detrás de eso hay un paciente. En general nosotros nos referimos más a medicamentos de uso general, que tenemos microroturas, pedidos que nos llegan y que nos consumen muchísimo tiempo, porque luego además nosotros tenemos que hacer un contrato menor, tenemos un contrato público que ya no se cumple, luego ahora probablemente Lucía pues a lo mejor nos pueda hacer también un comentario respecto a la licitación, y ese es nuestro día a día, como bien ha explicado Carmen. Entonces, que al menos cuando hagamos el pedido, al menos... Si yo voy a hacer un pedido, que igual que el médico cuando hace una prescripción en atención primaria le dice no prescribas que hay desabastecimiento, que de alguna manera una herramienta informática que ya te informe en ese mismo momento.
No sé si queréis comentar algo. Yo de la licitación con las cláusulas de compromiso de suministro tampoco no controlo mucho. O sea, porque de hecho eso sí que es una estrategia del País Vasco y en Castilla y León no se está introduciendo. No, Claro. tampoco desconozco los motivos porque no soy la persona Claro, pero encargada. tampoco tiene mucho sentido hacer una licitación y a los 2 meses ya no tener No, suministro, que es lo que está pasando. Claro, pero bueno, Sí. que Esa sí que a mí me licitación parece una es con estrategia códigos muy nacionales interesante concretos. y que realmente es por donde podemos avanzar. Vamos. Monique, quizá que, digamos que en el País Vasco percibimos de que lo tenéis mejor organizado, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, soy Monique de Miguel del Hospital de Cruces, farmacéutica hospitalaria. A ver, en Osakidecha lo que ocurre es que se hace la contratación de forma corporativa, ¿vale? Entonces, lo que sí que, y es verdad que trabajamos mucho con alternativa terapéutica y priorización. Si tú priorizas algo y es por, ¿no?, unos criterios, pero a los 2 días tienes un desabastecimiento, eso es un problemón, ¿no? Todo lo que ocurre, ¿no?, en el resto de los hospitales nos ocurre también a nosotros. Entonces, por eso se mete esa cláusula, ¿eh? Se metió esa cláusula, o sea, está incluida con esa idea de, por lo menos, que en el momento de la licitación el que acude a ello se compromete a que no va a tener falta de suministro. Luego, la realidad es que sufrimos las faltas del mismo modo, pero sí que es verdad que hay una penalización y muchas veces tenemos que recibir. Eso sí es verdad. O sea, Sí, se es que lleva a lo mejor a es cabo. más disuasorio, ¿no? Sí, o sea, quiero decir que al final, o sea, la realidad es la que es, que a veces es que no encontramos, ¿no?, el suministro. Entonces, si no hay para unos, no va a haber Claro. para otros, ¿no? ¿Y cómo veis, no sé si tú, Esther, aquí nos puedes decir algo, es verdad que cuando un medicamento o un proveedor está en un concurso público, en una licitación, pues normalmente prioriza y suministra a la comunidad autónoma o al hospital que tiene una licitación y al resto de los hospitales los deja, aunque yo haga una compra de 5.000 euros. Es decir, que no tengo por qué hacer una licitación porque sería un contrato menor. Entonces, con esa situación, pues sí que percibimos que se reserva para los procedimientos públicos, quizá porque haya una sanción o un compromiso, y se dejan otros servicios de farmacia hospitalaria. Bueno, la obligación del laboratorio es suministrar a todo el territorio nacional. Entonces, sí que se nos ha dado el caso y en esos casos les hemos dicho, les hemos puesto por escrito, bajo amenaza de sanción, que tienen que suministrar a todo el territorio, no solamente a los concursos que tengan. Aunque sea un O sea, que la controlado. obligación es suministrar a todos. Y tiene que hacer una distribución equitativa. O sea, que Sí, si no hay problema, esto ocurre, ¿eh? tú Eso puedes ocurre, tener ¿no? los concursos que hayas ganado. Pero si hay algún problema de suministro, tienes que abastecer medicamento a todos. Es que eso es lo que quería decir, que realmente cuando estamos en un problema de desabastecimiento nos afecta de la misma manera que le afecta a cualquiera. Que eso es más, ¿no?, por este modelo que tenemos de priorización y demás, de disuadir a que no se presente alguien o que alguien haga una oferta si luego no va a poder dar respuesta. No es para la gestión. Ya. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más. Yo tenía una duda, le quería preguntar a María José. ¿En industria no tenéis reflax o algún tipo de alerta para poder prever cambios en la demanda y adelantaros un poco al desabastecimiento? Bueno, se supone que sí, que conocemos el mercado, que a más lo trabajamos y que tenemos esa información, pero luego las cosas pasan como pasan. A veces es verdad que sufrimos lo que ha explicado antes Esther, cuando a veces la agencia nos pregunta, ¿tienes stock de este producto? Y yo ya empiezo a temblar, digo, ¿por qué me lo preguntan? Porque una Porque notificación. alguien está teniendo un problema y como consecuencia del problema de alguien me preguntan a mí si yo cubro, pero yo sé que tengo previsto cubrir lo mío, pero no lo de los demás, ¿no? Entonces se nos hace la cadena. Igual que cerrar un expediente, nosotros traemos el producto que suponemos que vendemos, luego tenemos, los mayoristas sobre todo, hacer un acopio extraordinario y yo pensaba que con eso que hemos tenido teníamos para 3 meses y en 15 días me lo vacían. ¿Qué hago? ¿No lo vendo? De verdad que a veces los comportamientos de los mercados son tremendos. Detectar elevación de tendencias, claro que lo hacemos, es nuestro negocio, se supone que es lo que tenemos, pero no todos los productos estamos encima de ellos igual, no todos los productos
tienen un comportamiento... A veces no entendemos qué indicación es la que está disparando el consumo de un producto. Nosotros, lo que comentaba un poco Esther, hemos vivido un penalti en nuestra vida. Y era un producto con una indicación que no conocíamos. No sabíamos que se estaba utilizando para esto en los hospitales. Fue una sorpresa, lo descubrimos con la sanción. Me acuerdo que te llamé y me dijiste, ¿es la primera que tienes en tu vida? Te dije, sí. Me dijiste, pues afortunada, digo, me consuela muy poco. Pero además me voy a acordar toda la vida de esta, ¿no? Y era una indicación que en el laboratorio desconocíamos. Entonces, ir a un hospital. Bueno, pues a veces no tenemos todas las piezas y todos los puzzles. En los grandes productos, en los blockbusters, pues sí, porque estamos todos muy encima, pero no todos los productos están tan vigilados y además no responden a iniciativas nuestras. Hay productos que dices, es que yo estoy promocionándolo, es normal que crezca, pero a veces no. Claro, pero mira, María José, para nosotros, a mí cuando me comentan los medicamentos que se promocionan, para mí los medicamentos son todos iguales, Sí, porque claro. detrás de un medicamento hay un paciente, ¿no? Seguro. Entonces tú has dicho, a lo mejor con algunos estamos más vigilantes y no con el resto. Claro, desde nuestro punto de vista, para mí es exactamente igual, pues un omeprazol que la última innovación terapéutica. O sea, desde el área técnica los vigilamos todos igual, pero la información que yo tengo no es la misma de mis compañeros de campo, no es la misma en los productos que estamos activamente trabajándolos en el mercado que de los que son productos que viven solos. La información que recibo, yo velo por ellos igual. Mis niños, como tú dices, Sí, son iguales. todos iguales, pero la información de la que dispongo, el seguimiento del mercado, la percepción de voy a tener un incremento en esta región porque ha entrado en el nomenclátor o no ha entrado, esto no la tenemos para todos los productos y si os digo lo contrario mentiríamos. La vida es así. Yo no sé, yo es que sí que pensaba que a lo mejor un análisis como de conducta. ¿Sabes? Imagínate, de ventas, de coger y decir, pues de repente este stock, que nosotros al final, bueno, en el hospital tienes tu stock mínimo, que vale, ahí tienes la alerta ahí, pero decir, esto se está consumiendo demasiado rápido, más de lo normal. Sí que lo tenemos, sí. Incrementamos los forecasts, pero también te digo que las capacidades de respuesta de las fábricas, si habéis estado en la industria farmacéutica, sabéis que son lentos. Es decir, que yo tengo meses cerrados, congelados, en los que no puedo poner más producción porque la fábrica tiene cerrados sus planes de producción. O sea, si es una emergencia, pararán y pondrán algo. Si es un estratégico, que os he dicho antes, me ayuda mucho, pararán y lo crearán en medio. Pero si no, yo los próximos 3 meses los tengo ocupados. Desde que, como sea algo muy súbito, no podemos reaccionar tan rápido. Es que no tenemos ni materiales en los que acondicionar el producto estocados. Toda la cadena, ¿verdad que vosotros no tenéis stock? Pues nadie tiene stocks. Todos jugamos al just in time y esto es complicado. Y los iron stock que alguien se ha inventado, al final funcionarán, pues no lo sé. Carlos, tenemos una pregunta, ya la última, porque estamos fuera de tiempo. Sí, nada más. No he podido reprimirme a preguntar. Ahora que hablas de los stocks, del just in time y tal, yo trabajo en Pontevedra y yo digo que yo tengo just in Pontevedra. O sea, lo del just in time es una utopía. Me gustó mucho todas las presentaciones, porque bueno, ya había hablado con Monse que esto es un tema, bueno, una de las claves, ¿no?, de la gestión ahora actual de la farmacia hospitalaria. Pero bueno, me gustó el tema de la escasez, ¿no? O sea, ¿cómo os buscáis la vida la administración para la terminología? Uy, eso no hemos sido aplicarla? nosotros. Yo he peleado lo del problema de suministro. Es una traducción. Los juristas. Te digo que hayas sido tú, porque hace muchos años que lleva este tema ahí. Bueno, no te digo que hayas sido tú. Te digo cómo se busca la vida. No me refiero a ti, digo a la administración. Ya. A la administración para buscarse la vida de la terminología correcta, porque si no hay que sancionar. Entonces, bueno, pero para mí el problema de todo esto, yo creo que tú apuntabas que hay una nueva propuesta de normativa europea. No sé al hilo de qué va, de verdad no lo conozco. Pero para mí todo este problema está en... Aparte de la fabricación y de la optimización de las plantas, de la optimización de las licencias, de la optimización de los titulares comercializadores y tal, todo el batiburrillo que hay en lo que es la comercialización de los medicamentos, que es otro tema, fundamentalmente de las reglas de juego de la sustitución y de las equivalencias terapéuticas y de las alternativas. Porque claro, hay unas reglas de juego que son para la oficina de farmacia, otras reglas de juego que son para los hospitales y otras reglas de juego que son
y lo indicaba María José. Es que lo he anotado, y por eso no he podido dejar de preguntar. Indicación prioritaria, indicación secundaria, bueno, ya no hablemos de las fueras de indicación, ¿no? ¿Qué es eso? Los medicamentos se tienen que utilizar en la indicación para la cual están autorizados, ¿o no? En principio sí. No, ¿cómo que en principio? Si hay un real decreto que fuera dice, de indicación si hay también. un real decreto que dice cómo hay que hacer para utilizar fuera de indicación. Sí, sí. Podemos hablar de las inmunoglobulinas. Pues sí. No digo... A lo mejor no me he explicado bien. Quiero decir que las... Bueno. Sí, te has explicado, pero quiero decir que yo creo que los puntos están en esas reglas. Sustitución, equivalencia terapéutica e indicaciones autorizadas. Bajemos ahí y veamos dónde se utilizan los medicamentos y si realmente hay falta de suministro, escasez, desabastecimiento o no. Bueno, yo creo que en los hospitales esas situaciones pues sí las manejamos. Luego ya también a nivel de farmacia comunitaria pues a lo mejor cambia un poco. A ver, yo creo que me gustaría, podíamos seguir aquí con el debate, pero tenemos que dar paso a la siguiente y al cierre también de la jornada. Yo solamente para terminar quiero, y además lo hemos vivido con la presentación de Carmen, quiero simplemente reconocer la labor que realizan los farmacéuticos de gestión y logística en los hospitales. Muchas veces pues hablamos del farmacéutico clínico, el farmacéutico de logística es tan clínico como los demás, pero es un farmacéutico que tiene una gran responsabilidad, porque no podemos olvidar que estamos para tenemos muchas funciones y actuaciones, pero si nos faltan los medicamentos, pues no tendríamos ni servicio de farmacia. Entonces, dar las gracias a los ponentes y sobre todo pues también reconocer la labor de los farmacéuticos que se dedican en los hospitales a la gestión, la adquisición y a buscar soluciones a esta escasez de medicamentos. Muchas gracias. Monse.